Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a el espacio de Notas Terapéuticas. Yo soy Jesús y hoy me encuentro muy contento de saludarte. Andrea, ¿cómo estás? Hola Jesús. Pues el día de hoy me encuentro algo cansada, pero bastante bien, bastante entusiasmada por algo que ahorita antes de entrar a la grabación te quiero contar y que es el tema que me gustaría que habláramos el día de hoy. Ok, pues entonces, ¿qué te parece si nos platicas cuál es la novedad que quieres compartir con nosotros y nos vamos? Ok, bueno, me parece que anoche o hace 2 noches estaba revisando esa red social de TikTok y encontré el TikTok de una chica que explica un poco acerca de los límites y acerca de solución de problemas, ¿no? Ella narra, ella es maestra, y narra que de una de las mamás de sus alumnas como que le insistía de repente en marcarle por un asunto que quería en realidad preguntar, porque no era algo urgente. Y esta chica, bueno, va narrando y va avanzando, pero la solución para ella en algún punto fue como bloquearse. Y de hecho bloqueó a la persona, a la mamá que quería hacerle la llamada. No quiero meterme como mucho a ahondar en este tema porque no es el propósito, sino más bien el propósito es como traer ese tema aquí al podcast y hablar acerca de los conflictos. Ujú. Y con esto quisiera primero preguntarte a ti, Jesús, ¿cómo aprendiste a solucionar tú los conflictos? ¿O dónde aprendiste a solucionarlos? Mira, mi respuesta va a ser curiosa porque el lugar en donde lo aprendí fue en terapia. O ¿Ok? sea, lo aprendí en terapia. La situación estaba pasando en otro lugar en donde trabajaba antes. Y justamente, pues eran de alguna manera ni siquiera conflictos de trabajo, ¿sabes? O sea, ya conflictos que se vuelven de alguna manera personales. Y Sí. empezar a trabajar como que con ellos y mantener como esa, ¿cómo llamarlo? Como que la cotidianidad en ese malestar era Ujú. realmente lo que lo volvía bastante insostenible. Y el lugar en donde lo aprendí, o sea, donde conscientemente dije, claro, o sea, ese es el camino, ahí sí fue en terapia, totalmente. O sea, fue como de estarle platicando a mi terapeuta las situaciones excesivas, o sea, hasta la anotamos en un pizarrón, me acuerdo, como si fuera un partido de fútbol. Este, y sí y me empezó a orientar de alguna manera y ya pues al momento de empezar a llevar a cabo justamente como las herramientas supongo que lo abordaremos después, las herramientas para ir como que abordando los conflictos, pues sí fue de alguna manera lento, pero pues bastante fructífero diría yo, o sea, fue algo que sí te puedo decir que pues, tuvo una solución, sí fue algo que pudo resolverse afortunadamente. Entonces, pues esa es un poco de mi historia. A partir de ahí, fíjate que no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, que cada vez que me sucedían como otro tipo de conflictos en otras áreas con otras personas, como que eran calcas. Y yo Mm, decía, esto es algo parecido a algo que ya hice, ¿no? Y entonces, así te puedo decir que aprendí como a normalizar de alguna manera como el abordaje o sea, como de, es importante hacer algo, mm, ¿sabes? Esa idea, entonces pues a partir de ahí como que también se fue dispersando un poquito la ola por otras áreas de mi vida, pero sí tengo ok. bien presente que fue, o sea, el momento en donde dije, sí, claro, o sea, soy yo el que lo tengo que hacer y tengo que hacer esto, lo tengo bien presente en ese día. Ok. ¿A ti cómo te fue con eso? Pues
Quizá lo que te voy a contar es más bien cuando aprendí la importancia de la escucha activa durante los conflictos. Eh, Mi primer trabajo, fue en ¿cómo se llamará? En una empresa de recursos humanos y yo Ok, trabajaba en reclutamiento y selección. Reclutaba personas, a lo largo de toda la República que hacían estudios socioeconómicos a candidatos que iban a entrar a alguna empresa a trabajar. Eh, pero bueno, como eran personas que, digamos, de fijo no tenían un contrato, sino trabajaban como freelance, a veces pues había conflictos en cuestiones de sus pagos, en cuestiones de la cobertura que manejaban ellos, en cuestiones de la información que enviaban y todo eso. Eh, pues yo era la primera persona que tenía contacto con ellos porque pues yo los reclutaba, ¿no? Entonces muchos o algunos de ellos se quedaban como con la idea de como, Andrea pues en algún momento fue mi primer contacto, ¿no? ujú, Entonces, eh, cuando había algún conflicto, a veces ellos me llamaban a mí para explicarme el conflicto que había, pero el conflicto no era directamente conmigo porque no trabajaban conmigo, digamos, yo nada más los reclutaba y los enviaba al área que trabajaba con ellos. Entonces, pues la mayoría de ellos venían muy enojados, ¿no? Por algún problema que había habido con la empresa. Y, pero yo sabía que no era en contra mía y entender eso me ayudaba mucho porque decía, o sea, no traen nada pues hacia mí, ¿no? Sino solamente necesitan que yo los escuche en la parte en la que estén enojados. Y yo ahí comprendí que en algún punto ese enojo como que se hace más pequeño si justamente eres empático con ellos. O sea, por ejemplo, vamos a decir que un día no pasaba el pago de uno de los gestores y yo le decía, claro, o sea, entiendo que para usted es molesto que pues no haya pasado su pago porque usted cumplió con enviar su documentación, con enviar sus datos bancarios correctos y eso, o sea, entiendo que sea molesto, pero hubo un problema de parte de la empresa en esto y esto. Entonces, en algún momento las chicas o sea, que sí estábamos en la misma empresa, se dieron cuenta que pues algo hacía yo que después de eso se calmaban los gestores y accedían a seguir trabajando con nosotros, ¿no? Entonces ya me convertí como un poco, con Andrea te puedes quejar, ¿no? Y luego pasaban las llamadas, me decían, llegaban ellas y me decían, oye, Andy, tengo un problema con tal gestor, pero me urge este trabajo, puedes hablar con él porque mira esto y esto. Y yo le decía, sí, sí, nunca les prometía nada porque yo la verdad es que decía, no sé si se va a lograr o no, pero aparte, en ese momento, digo, probablemente antes ya más o menos sabía cómo resolver los ajá. problemas, pero como tú dices, ahí lo tengo muy claro, de decir, mira, escucharlos y validar justamente lo que ellos sentían es importante, ¿no? Dentro de esta resolución de conflictos. Bueno. Llegó un momento a tal grado que en un momento mi jefe me dijo, Andy, necesitas bajarle la cantidad que les pagamos por estudio. O sea, les vamos a pagar menos. Y les vamos a prometer más trabajo porque viene un proyecto, pero necesitas hacer eso. Y yo para mí, yo dije, de hecho, esa fue una de las cosas por las cuales renuncié. Pero bueno, esa es otra historia. Es Y historia para entonces otro día. dije, exacto. Entonces dije, chin, ¿y ahora cómo le hago, no? Pero como ya en cierta forma, pues tenía una relación con ellos tranquila, cálida, y ellos en cierta forma siento que confiaban en mí, eso me permitió como hacer ese tipo pues em, de convenio o de manejo para que algunos de ellos, digo, no todos, claro, pudieran acceder, ¿no? a ese otro pago. Entonces, eh, ahora sí que les comparto a ti y a la audiencia que sí, de verdad que la escucha activa y la validación de las emociones es súper importante al momento en el que tú te enfrentas a solucionar un conflicto. Ujú. Bueno, para empezar esto, Jesús, en este tema, pues quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es un conflicto? ¿Qué entiendes por conflicto? Este, pues mira, fíjate que a mí me
gusta, a mí me gusta pensar los conflictos o dimensionar los conflictos justamente como las diferencias, ¿sabes? O sea, como un conflicto es una consecuencia para mí de dos posturas, dos o más, que no pueden suceder al mismo tiempo, que son incompatibles entre ellas. Para mí, eso es un conflicto. Que haya una discrepancia entre dos o más posturas que esté sucediendo y que no estén dispuestos como a generar una estabilidad y que vayan hacia lados opuestos, que sean incompatibles. Yo eso lo pienso como un conflicto porque es tan general, o sea, podemos ser incompatibles en tantas cosas, que, que sí, así lo veo. Y me gustaría diferenciarlo justamente también como de un problema, ¿sabes? No sé si lo hemos pensado alguna vez, pero un conflicto y un problema, pues sí son de alguna manera diferentes. El conflicto tiene que ver con ese choque que hay en que no puede haber dos posturas que funcionen al mismo tiempo, y un problema puede ser algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros. ¿Tú qué piensas para ti? ¿Cómo entiendes el conflicto? A mí me viene a la mente una imagen, probablemente la pueden buscar o la podemos colocar aquí, bueno, en el video de YouTube, Ujú. donde son dos personas, dos individuos que están uno frente al otro. Y en el medio está un número que desde un lado se ve como un 6 y desde el otro lado se ve como un 9, ¿no? Entonces los dos están peleando y uno está diciendo, este número es 9 y el otro dice, no, este número es 6, ¿no? Y en realidad, o sea, es que de la misma situación tienen puntos de vista diferentes y por eso es que están teniendo, pues, esa diferencia y quizá el conflicto entra en que quieren tener la razón, ¿no? O sea, de decir, no, es un 9, no, es un 6, ¿no? Entonces, eso. Sí, me interesó mucho lo que nos dices acerca del problema y del conflicto y también me gustaría que fuéramos como separando esta parte de, porque usualmente cuando tenemos un conflicto, surge la emoción del enojo, pero sentirnos enojados no significa que una cosa se vaya a convertir en conflicto. A veces nos enojamos de algo que rápidamente se soluciona y no llega hasta el conflicto, ¿no? O de esa parte del problema que también nos planteas. Ujú. De hecho, fíjate, eso que mencionas a mí se me hace bien, bien importante porque sí es cierto, o sea, al final el hecho de que nosotros, como en esta errónea idea, ¿no? Como de ustedes que son psicólogos no tienen problemas en su vida, ¿no? Ojalá, Eh, ojalá, pero no. Ojalá, ojalá, sí, exactamente. Sí, un poquito de suerte, echen más para acá. Pero, o sea, justamente creo que vamos a eso, ¿no? Yo creo que la única diferencia es que de alguna manera, si incluso se lo voy a decir entre comillas, no tenemos la ventaja de que de algún modo, en algún momento de nuestra vida, alguien nos entrenó para medio saber qué hacer en caso de. Y ahí vienen como varias situaciones, ¿no? Porque muchas veces sabemos qué hacer. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que estoy inmerso en un conflicto y sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, yo conscientemente sé qué es lo que tengo que hacer, porque sé que en mi conocimiento está lo que debería de hacer para poder empezar a moverme. Pero al mismo tiempo, en la emocionalidad de lo que estamos atravesando, ahí es en donde también, como personas que somos, pues me pasa, supongo que a ti también, que por cómo me estoy sintiendo, no alcanzo a ver, ¿sabes? O simplemente no quiero, Mm, por esta parte que es más emocional, empezar a moverme hacia ese punto, ¿sabes? Hay algo emocional que me lo impide. Y entonces vamos como a otra cosa que creo bien importante, o sea, el hecho de que conozcamos cómo sepamos atravesar los conflictos, tengamos herramientas incluso, no nos exime de que dentro del conflicto viene esto que dices, ¿no? Lo asociamos con enojo, pero no necesariamente voy a reaccionar desde el enojo, desde el enojo. Aquí la cosa es que probablemente sí sea válido que yo esté enojado y voy a tener, ahí sí yo creo que ya es trabajo de cada uno, ¿no? Pero aprender a llegar
incluso dentro de mi emocionalidad, tengo que aprender a reaccionar de este modo, elegir reaccionar como quiero reaccionar, pero sí es cierto que es inevitable algunas veces decir, en este lapso voy a estar enojado, Ujú. ¿sabes? Yo creo que ya parte un poco más como a desarrollar la habilidad de tomar decisiones incluso estando enojado. Fíjate, esta parte del enojo yo siento que está muy relacionada con mm, esquemas mentales, quizá voy a decirlo un poco más abajo, ideas que tenemos acerca de lo que nos enoja o no. Em, Mm. voy a poner un ejemplo. El otro día estaba con mi novio y estábamos en un restaurante y la verdad es que sí se tardaron mucho, mucho en servirnos la comida. Pero ella estaba pasando un momento agradable, con él, estábamos platicando, estábamos viendo cosas en internet, o sea, y a mí no me molestó el hecho de que se tardara la comida, pero a él sí le Ujú. molestó. Entonces, para mí, dentro de mi esquema mental es como, y también era como, bueno, no es un problema de las personas que nos están atendiendo, ¿no? Es un problema de cocina, ¿no? Entonces, o sea, siento que el enojo mucho viene como eso de ideas que tenemos acerca de lo que sí nos enoja o los que no. Y probablemente, y también tiene que a veces que ver con nuestro estado de ánimo, o sea, cómo nos sentimos, porque igual y ese día para mí eso era irrelevante, pero quizá en otro momento que yo me estoy muriendo de hambre, pues eso sí sea importante. Entonces, va variando esta situación del enojo, ¿no? Luego, como tú decías, o sea, a veces el conflicto, o sea, sí es como esta parte de tenemos dos puntos de vista diferentes de una misma situación, pero no todas las situaciones de enojo tienen que llegar a un conflicto. Y también algunas veces no todas las situaciones de enojo se tienen que resolver mediante un conflicto. A veces puede ser algo muy rápido que se puede solucionar y ya no pasa nada, ¿no? Pues es que al final yo creo que ahí sí ya llegamos como a la idea de las habilidades que podemos desarrollar, o sea, pero sí lo veo más como habilidades ya que son como emocionales, habilidades emocionales más de practicarlo, de saberlo y de buscarlo de alguna manera como más consciente, porque si para abordar los conflictos creo que es bien fundamental saber qué tipo de pensamiento estamos llevando a afrontar ese conflicto. Porque Ujú. eso que tenemos en medio del cómo nos sentimos ante ese conflicto, si nosotros no lo tenemos bien planteado, yo creo que también hay una gran posibilidad de que podamos abordar el conflicto de una manera que a lo mejor y ni siquiera nos lleva a un buen resultado, ¿no? Que también vemos que pasa mucho. Generalmente, tú, yo recuerdo que tú alguna vez me comentaste una frase de, a veces no buscamos aprender a resolver conflictos porque aprendemos que tener uno es peligroso. Ujú. ¿Sabes? Y creo que sí es cierto. O sea, si yo pienso que buscar resolver este conflicto me va a traer un problema más grande, pues es muy difícil aprender a lidiar con conflictos o incluso se vuelve como una cadena de cosas, ¿no? Como una normalidad. O sea, cada vez que yo abordo un conflicto termino más peleado porque es lo normal. Claro, sí. Bueno, esto que comentas, o sea, está muy relacionado con los esquemas familiares que aprendemos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, vemos que me invento una situación que cuando papá y mamá tienen un conflicto, explotan ambas partes, pues, ¿qué voy a hacer Ujú. yo como niño? Evitar el conflicto porque el conflicto me genera miedo, ¿no? este, o al revés, veo que me dicen, ¿no? Todo el tiempo un discurso de que no, si tienes un problema con una persona, tienes que defenderte, no te dejes, tienes que responder, ¿no? Y responder no significa escuchar, ¿no? O sea, a la primera que alguien te entre en un conflicto, ya, tienes que responder de forma agresiva, pues entonces esa va a ser justamente mi respuesta. Con esto quiero también decir algo curioso. Eh, eso quizá ya tiene que ver con mucho con cuestiones de psicología, pero la personalidad obsesiva se forma en la infancia cuando el niño observa un conflicto y lo ponen a querer eh,
solucionarlo cuando ni siquiera tiene las herramientas para hacerlo. O sea, por ejemplo, vamos a decir, papá y mamá se disgustan y entonces le dicen, ¿con quién te quieres ir? ¿Con papá o con mamá? Y el niño, o sea, pues en realidad no tiene mucho poder de decisión, ¿no? O de repente no tiene todos los recursos para escoger eso, o es algo que no desea hacer, o sea, a los dos los quiero, o sea, quiero que estén juntos, ¿no? Y entonces ahí se forma como esa obsesión acerca de esos problemas, ¿no? Sí, también, por ejemplo, durante la niñez o también se me ocurre en la adolescencia, podemos aprender patrones de indefensión, o sea, a quedarnos callados, a aguantar todo, nunca, pues eso, defendernos. Y entonces, pues eso lo vamos arrastrando. Y digamos que en la vida adulta, ante situaciones que son injustas para nosotros, a veces ni siquiera, o sea, logramos verlas o a veces no sabemos cómo manejar esa situación porque justo venimos de una historia en donde ocurrieron varias injusticias de acuerdo a la edad que llevábamos, pero nunca hubo un cambio, ¿no? En ese tipo de cosas, ¿no? O también de repente esquemas de papás que son muy rígidos, ¿no? Y es como, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? O sea, mi palabra es lo que cuenta y entonces también el niño, hay niños que se rebelan de repente ante eso o hay niños que de repente obedecen, ¿no? Y entonces cuando Ujú. son adultos les cuesta trabajo como esquemas de llevar, por ejemplo, como su propia forma de actuar. Necesitan como alguien más que les diga como esto está bien, esto está mal, haz esto, haz el otro, ¿no? Porque igual, o sea, aprendieron a que papá y mamá decían como esto se hace y obedecían, pero no porque fuera algo que ellos creyeran o que internalizaran, sino porque alguien más estaba ahí para decirles. Ujú. De hecho, con eso que me dices, o sea, ahí creo que me viene mucho también la gran importancia de ir cuestionando también por qué creo lo que creo, Ujú. ¿sabes? Por ejemplo, haciendo como un espejito, desde la logoterapia generalmente, pues el conflicto lo entendemos como algo parecido a lo que te decía yo hace rato. Es una tensión entre sentidos o valores opuestos. O sea, como que se jala. O sea, son dos cosas que yo quisiera hacer que resultan por ser incongruentes entre ellas. De hecho, Víctor Frank decía que lo que nos duele de la vida es aquello que no tiene sentido, aquello que nos genera incongruencia. ¿Sabes? Entonces, creo que también como mucho de donde nosotros vemos el conflicto lo podemos tomar de ahí, porque ves que hace rato te decía que yo veo una marcada diferencia entre un problema y un conflicto. El problema puede ser algo que no tenga que ver con nosotros y el conflicto ya tiene que ver con una parte de alguna manera más emocional, algo que me envuelve realmente porque es en donde nos quedamos enganchados. Algunos pacientes yo les pongo el ejemplo de pintar una pared. ¿Sabes? Así como de decir, imagínate que tú y yo tenemos que pintar una pared. ¿De qué color la quieres pintar? No, pues azul. Ay, te digo, entonces no, pues yo la quiero pintar de rojo. Y entonces ahí empezamos a ver en dónde empieza como la discrepancia, ¿no? O sea, mientras tengamos ideas opuestas, empieza siendo aceptable. Cuando empezamos a generar un conflicto es cuando empiezo a invalidar la postura de la otra persona, cuando te digo que, o sea, para salirme con la mía, te digo que pues, lo tuyo no es una buena idea, cuando quiero hacer mi voluntad a fuerza, ¿sabes? Que quede del color que yo quiero, o que sea para... Y ahí es en donde justamente el problema evoluciona cuando tiene que ver conmigo, de alguna manera con algo que me afecta o de alguna manera con algo que emocionalmente me es importante. Claro. Fíjate que en esto que dices, mucho me recuerda a de repente personas que tienen como este patrón de pensamiento donde es como siempre tengo que conseguir lo que yo quiero o siempre se tiene que hacer las cosas como yo las pienso. Y entonces, pues eso, más allá de que genera conflictos, o sea, de repente como la comunicación, aceptar otras ideas, este
también tener relaciones, digamos, saludables con otras personas, porque es como que a fuerza, ¿no? O sea, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y hay gente que se empeña tanto en eso que, digo, se queda sola. O sea, el decir, ya, como es lo que tú quieres, pues ya mejor, pues me aíslo, te alejo de mí, o me alejo de ti, perdón, porque ya sé que contigo no se puede, ¿no? Llegar a una resolución, solamente es como lo que tú quieres y eso pues, no es solución. Ujú, Y claro, de hecho, fíjate, una de las cosas que genuinamente puede acabar con un vínculo es justamente la rigidez. O sea, porque al final del día, yo creo que a ninguna persona le gusta genuinamente sentirse infravalorado, sentirse no tomado en cuenta. Cuando al estar en una relación de cualquiera que sea el vínculo, pues, lo que estamos esperando de algún modo para que se mantenga, para decidir mantenerla, yo diría que es pues, de algún modo eh, reciprocidad, ujú. ¿sabes? O sea, y cuando yo siento que aporto esta parte y no me siento de la misma manera con otra persona, pues lo natural, justamente como decías, es que yo me aleje, o sea, en el momento que tomé la decisión de alejarme. Al final, yo creo que cuando pensamos en vínculos, sobre todo en vínculos que son importantes, a mí sí me gusta dejar como muy en claro pensar en que no necesitas, o sea, lo más necesario, lo más importante al final no es ganar la pelea, sino no perder un vínculo. ¿Sabes? Y muchas veces, como dices, ¿no? O sea, no lo vemos desde ahí porque pensamos que es más importante tener razón. Y de alguna manera voy a insistir con esta parte de si tengo razón, no tengo que cambiar yo, ¿sabes? Si tengo razón, entonces yo estoy bien y lo que digo está bien. Y sí creo que para terminar con un vínculo, o sea, para hacer que un vínculo pueda irse desgastando hasta que no exista, sí creo que esa parte es así como si hay rigidez, es muy difícil mantenerlo, o sea, incluso aunque haya voluntad. Sí, sí, la verdad es que sí. Y incluso yo creo que probablemente hemos escuchado esta frase de, pero quieres como darle solución a este conflicto, eh, como manteniendo el vínculo con esa persona, o quieres como tener la razón, o sea, que se te dé la razón. Y hay gente que de verdad se engancha, ¿no? A esta parte de tener la razón y dice, no, o sea, yo sé que yo estoy bien y prefiero eso, o sea, eso está por encima de el vínculo que tenga con la otra persona y, pues eso es lo que deseo, ¿no? Y Sí, que a claro. veces eso genera fracturas, ¿no? Como tú decías en Sí, la claro. Y es que, relación. ¿sabes? O sea, de alguna manera yo creo o sea, siendo un escenario no favorable, también pues creo que es de de las mejores cosas que puede pasar al final, ¿no? O sea, porque ya, si realmente esa va a ser la postura, pues entonces lo que quedará será trabajar con eso. O sea, si genuinamente, o sea, en este momento, en este lapso del tiempo, es más importante tener razón que el vínculo que tenemos, pues entonces, o sea, si genuinamente es así, pues también ahí es en donde ya viéndolo transparentemente, pues la otra persona decidirá qué tanto quiere quedarse sabiendo que es así. O sea, también ya no hay de otra para moverse. Ya tiene que tomar decisiones a partir de eso, que se vuelve difícil. O sea, insistimos con lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Al final el límite te lo pones tú. ¿Hasta cuánto te Claro, quieres quedar? ¿Sabes? O sea, claro, ¿cuánto estás dispuesto a seguir ahí? claro, claro. Pues sí. Eh, A ver, Jesús, con esto que estamos hablando, quisiera hacerte otras preguntas. Yo también las voy a contestar, claro, pero Ajá. eh, aparte de la de dónde o cómo aprendiste a solucionar los conflictos, ¿qué conflictos para ti son más difíciles? ¿Familiares, laborales o de pareja? O otro, quizá hay otro que no está mencionado acá, pero para ti es más difícil. Eh, de-
Pregunta seria, para mí como, o sea, para mí como persona, ¿cuándo me pasan? O para mí como terapeuta, ¿cuándo me llegan? Como quieras. Ok, eh, como persona, cuando me pasan, yo creo que a mí los conflictos que más me cuestan trabajo, o sea, como de ver, son los que no necesariamente tienen que ver con la pareja o demás, sino los que tienen que ver con las relaciones cercanas que tengo. O sea, por ejemplo, no sé, te comparto, en algún momento hubo por ahí situaciones con mi banda y era así como Ujú. de no sé si vamos a seguir tocando y ese tipo de cosas eran así como de, o sea, a mí sí me afecta de alguna manera sentir que estoy perdiendo algo que me vincula con otra persona Mm. por algún motivo de esto. Y eso me puede pasar con mi familia, con mi pareja, pero sí me mueve mucho esta parte emocional sobre todo cuando tiene que ver como más o menos como con esa idea, ¿sabes? Creo que me cuesta más trabajo, por ende con el tiempo son de las cosas que más he platicado y que más como que reconozco de mí y creo que lo puedo sobrellevar bien al día de hoy, al menos Ok, así bien a secas. Y como ok, terapeuta, te diría que yo creo que los familiares son los que más me cuestan trabajo, o sea, los que implican a más de dos personas. Es así como dinámicas más extensas, algo parecido a lo que creo que tú hacías ahí donde trabajábamos, que te conocí, pero sí, o sea, ya cuando un conflicto tiene como que tantas caras y al menos en mi caso, es como que buscar como de, a ver, de tu parte esto es válido, pero pues, tu validez se acaba hasta acá, ¿no? Y luego de parte de esta otra persona, esto y esto, pues creo que es válido. Y mm, luego de esta persona, pues yo creo que de aquí a aquí es válido, pero pues aquí sí como que ya no, ¿sabes? Y luego como que tratar de hablar de eso con cada uno y luego integrarlo a cómo funcionan en su dinámica gracias a que funcionan cada uno de esa manera, no, es muy difícil. Es ok, muy complicado porque al menos para mí, o sea, yo creo que para el objetivo que a veces me planteo, sí me es de alguna manera necesario que todas las partes del conflicto puedan comprender lo que estoy tratando de decir. ok. ¿Sabes? Y entonces como que me atrasa mucho y me mueve los planes si una de las partes no coopera. Y Oh, pues sí. tú entenderás que igual hay que decirlo, raro no es. Mm. Entonces, pues es lo que es. Claro, sí. Bueno, en mi caso, primero quiero hablar de yo como terapeuta, la parte de los conflictos más difíciles para mí que se me hacía de ver es los conflictos de pareja. De hecho, yo creo que muy poquitas terapias de pareja di sola, porque, no sé, no sentía muy difícil como de generar ese punto medio dentro del conflicto que se estaba suscitando, ¿no? Entonces dije, no, esto no es lo mío. Y en algún momento fui coterapeuta, de alguien más, pero así lo sentía más equilibrado. Y eso me llevó a Ujú. decir, no, para mí la terapia de pareja es algo que no, o sea, no funciona, ¿no? O sea, o yo no tengo las habilidades para llevarla a cabo. Y a manera personal, los conflictos que son más difíciles para mí, mm, yo diría que son a veces como personales. Hace rato hablábamos acerca de como pequeñas situaciones que me pasaron esta semana, ¿no? O sea, pequeños problemitas que dices, ajá, que tienen una solución fácil, ¿no? Pero son de esas soluciones que tienes que ir a un lado y tienes que dar vueltas y ta, ta, ta. Esos para mí son, o sea, son como lo que más me genera de conflicto o enojo conmigo misma, ¿no? De decir, ay, ¿por qué si hice A y B no resultó C o cosas así? Y Ujú. otros, yo creo que los laborales, pero como en retrospectiva.
como que después digo, ay, hubiera hecho para, o sea, hubiera podido hacer esto para solucionar, para tener tal respuesta diferente, ¿no? Entonces creo que Ujú. esos son, en mi caso. Órale, bien Ujú. interesante. Pues sí, y bueno, para ir haciendo ahora sí que una idea de cierre por el día de hoy, yo creo que al menos, bueno, me gustaría compartir una idea. Yo creo que muchas veces hablando de conflicto, siendo algo tan natural, eh, pues muchas veces como que buscamos evitarlo, voy a decir entre comillas, para preservar la paz. Pero pues hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que de evitar el conflicto es conflicto. Entonces, al final del día, creo que lo que nosotros tenemos que aprender para poder mantener los vínculos y para poder crecer, no solamente como personas, sino como sociedad y en mi vínculo con las personas, tiene mucho que ver justamente con pensar en ese vínculo y también moverme en ese conflicto, porque al final, como evitar el conflicto es conflicto, lo que tengo que hacer es aprender a atravesar el conflicto y saber quién voy a ser mientras estoy en ese conflicto. Entonces, sí, creo que ya se vuelve como esta parte de aprender a conocerme y aprender a saber quién quiero y cómo quiero ser, mientras atravieso esos conflictos que de alguna manera algunos serán, otros no, pero, o algunos serán inevitables, otros no, pero pues sí, si los vamos a atravesar, creo que sería bueno tener como que bien centrada esa parte. No podemos, será muy difícil, diría yo, como lograr una vida de estabilidad si no aprendemos a mantener la estabilidad incluso dentro del conflicto. Sí, sí, yo creo que parte, como tú dices, esencial, o sea, de, pues, la madurez, diría yo, es aprender a solucionar los conflictos, ¿no? Que bueno, ya desde niños, pues, podemos ir resolviendo, pues, conflictos, ¿no? Pequeños, acerca de, o con cosas que vayan desarrollando, que se vayan dando, pero sí, así es. Eh, no sé, Jesús, si quieras concluir con algo, con alguna otra cosa. Pues solamente dejando ahora sí que abierto el tema, porque ya que abrimos el tema de los conflictos, me parece que, bueno, al menos desde mi perspectiva, no sé si tú tengas más ideas, pero me abre dos temas que me son interesantes en la resolución de conflictos. La primera es, pues, claramente la asertividad. Creo que la asertividad es un mecanismo de respuesta, un método de reacción que busca validarme a mí mismo antes de dar una respuesta y tiene como que varios ejercicios que nosotros podemos implementar para aprender a lidiar con los conflictos y atravesarlos justamente. Y una segunda cosa de la que me gustaría hablar también más adelante, quizás en un episodio futuro, también es la negociación. Creo que para poder llegar a buenas resoluciones de conflictos, como te decía yo también hace rato, ¿no? A mí me resulta muy difícil el conflicto de familia. Y entonces estar como que viendo quién coopera y quién no coopera y cómo funciona resulta muy complicado. Entonces, una herramienta que yo aprendí que es fundamental es aprender a negociar con las partes, porque al final del día la resolución de un conflicto y la negociación para mí implica el arte de saber que vengo a perder algo de lo que quiero, ¿sabes? Porque al final creo que parte de una buena negociación, o al menos ese es un medio que yo busco, es una negociación en la que todos cedemos algo, ¿sabes? No necesariamente que todos perdamos algo o que todos ganemos en todas las negociaciones, hay veces que no se puede, pero una herramienta que yo ocupo para negociar es justamente esa, que en algún punto todos podemos ceder con algo y estar de acuerdo con esa idea por el bien. Entonces, creo que son dos temas como para platicar más adelante. No sé tú qué piensas o si quieres cerrar con algo más. Ok, yo coincido contigo en que este tema que tocamos hoy da partido a otras herramientas, ¿no? Yo diría que podemos implementar al momento de tener un conflicto. Y pues yo creo que finalmente un poco dejarle a la audiencia como esta reflexión, ¿no? De cuál consideran que es su forma de actuar ante los conflictos. ¿Los evitan, explotan o sí pueden llegar de repente
a algún tipo de acuerdo, digamos, con la otra persona. Y también si consideran, ¿no?, que tienen un patrón de cómo solucionan los conflictos y un poco como que piensen de dónde viene este patrón aprendido. Creo que eso es lo último que diría. Pues sí, mira, con eso que pones como al final, yo dejaría también una pregunta por ahí. No solamente preguntarnos cómo reacciono, si exploto, si lo evito, si hago algo, sino una vez que lo piensen, los invito a pensar cuáles han sido las consecuencias que me ha tenido reaccionar de esta manera. Mm. ¿Realmente me funciona? ¿Realmente llego a donde quiero llegar? Como segundo punto, y como siempre, en caso de que algo de lo que hayamos dicho por acá les resuene y crean que necesitan platicarlo con alguien y tener una opinión profesional, la recomendación de siempre vayan a terapia. Como ya está grabada en la cortinilla, nada de lo que decimos aquí es terapia, todo es parte de una conversación, tocamos temas y demás, pero siempre va a ser importante como ir hacia ese lado. Los dejamos con estas preguntas un poco reflexivas y pues como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook ahora como Notas Terapéuticas Podcast. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta acá.